Bueno, mi nombre es Mauricio Catepot Cerrillo y esta es mi presentación sobre las bases de datos de SODB. Y comencemos. Como todos los conceptos básicos de una base de datos en Python, son los hojas del lenguaje de Python, base de datos de objetos, SOAP y almacenamiento de datos. El almacenamiento de datos en SODB es una base de datos para guardar objetos de aplicaciones en Python de manera directa y sencilla, evitando complejidades de otras bases de datos relacionales. Facilidad de uso, tiene varios usos entre los que vamos a ir sabiendo qué es una SODB. ¿Qué es un SODB? El SODB facilita el uso. Permite guardar objetos en Python en contenedores similares a diccionarios sin necesidad de escribir mucho código adicional para la gestión de la base de datos. La flexibilidad para modelos complejos. Es útil cuando los modelos de datos son complejos o cambiantes, ya que se adaptan mejor a las estructuras de datos más complejas. Transparencia. No se requiere una gran cantidad de código para guardar objetos. Simplemente se guardan en contenedores y se confirman los cambios cuando sea necesario. Integración del SOAP. Implementa, utilizando un conjunto de SOAP, una plataforma de aplicaciones web en Python, donde SODB permite manejar jerarquías complejas de datos. Un ejemplo para empezar a trabajar con estos. Para trabajar con SOAP Object Databases, SODB, primero debes crear un objeto raíz. Esto implica abrir una conexión a un almacenamiento real como File Storage, que guarda los datos de un archivo. Para instalar SODB, puedes obtenerlo juntando el SOAP o instalar Download del SODB. Una vez instalado, puedes probar SODB directamente desde el intérprete de Python. El ejemplo muestra crear almacenamientos de una base de datos a una conexión. Luego acceder a la raíz para almacenar objetos persistentes como una lista simple, nombres, hacer cualquier cambio que sean persistentes y se debe confirmar la transacción actual usando get-transaction commit. Después de cerrar la conexión, puedes abrir otra vez el intérprete de Python y reconectar la base de datos para acceder a la raíz y ver los datos guardados. Este enfoque ofrece una forma simple de almacenar objetos en Python sin necesidad de consultas de SQL o transacciones adicionales. SODB es casi transparente en su uso, lo que hace que los programas basados en él parezcan demasiado simples. En resumen, SODB simplifica el almacenamiento de datos en Python de manera transparente, evitando la necesidad de trabajar con SQL o algunas conversiones complejas. De igual manera, en el SOAP Object Databases tenemos los siguientes puntos, que es la detección de cambios, la reasignación de clases, clases persistentes y atributos mutables. Como tal, la detección de cambios se automatiza en SODB y registra, monitorea y las modifica en objetos persistentes o a través de transacciones. La reasignación de clases ofrece un mecanismo de versionado para manejar cambios de estructuras en las clases y objetos permitentes migraciones o adaptaciones de las bases de datos existentes o a nuevas versiones. Las clases persistentes son las clases heredadas de persistencia del volumen persistente, lo que como tal permite su almacenamiento en SODB mediante su realización. Atributos mutables. Los atributos mutables admiten atributos mutables en objetos persistentes como listas o diccionarios, aunque se requiere un manejo cuidadoso para garantizar la coherencia y consistencia de los datos a través de transacciones como tal, para evitar el uso de SQL.
En conclusión, SODB es una base de datos de objetos simples para Python, incluida en SOAP. Permite almacenar datos en Python sin escribir consultas de SQL para que no se vuelva tan complejo. Gracias.